periodista experto en COVID, José María del Pino. ¿Cómo estás? Hola, nena, ¿cómo estás? Sí, pues te echaba mucho de menos, pero nos tocaron feriados, bueno, y algunas cosas personales que nos privaron de poder estar aquí compartiendo el aire. ¿Cómo has estado? ¿Sigues reporteando intensamente todo lo que tiene que ver con el COVID? ¿Sigues con tu podcast? Cuéntame un poquito de ti primero. A ver, estoy bastante bien, hemos estado, bueno, entre el COVID y ahora ya derechamente en la arena política, que es como mi área de ejercicio más fuerte, primero con la discusión parlamentaria que llevó al retiro del 10%, que ya lleva más de 4 millones de chilenos solicitando su 10%, la cifra actualizada de hoy día en la mañana, y luego con la trastienda del cambio de gabinete, que por cierto, que estuvo interesante, estuvo entretenida, un cambio de gabinete que originalmente estaba configurado para que RN se quedara con el Ministerio del Interior, y en ese dibujo RN quedaba con 2 ministerios, pero con el Interior, la UDI con 2 y Opoli con 1, pero que finalmente, y ante la negativa de los ministros Alberto Espina y Teodoro Rivera para asumir el Ministerio del Interior, ya a última hora del día lunes, primera hora del día martes, se inclinó la balanza para que lo asumiera Víctor Pérez, quien no podía ir a la reelección como senador por Ñuble. Así que sin duda alguna que fue bastante entretenido desde el reporteo y la parte política lo que fueron esos movimientos de fichas en la moneda. Oye, José, pero ¿esto será idea mía o yo estoy hablando demasiadas leceras todos los días con gente que habla las cosas diferentes? Pero es como si ya diera lo mismo todo. Como que la gente le da lo mismo si hay un ministro u otro, si es que efectivamente el gobierno, bueno, obviamente está tratando de mantenerse a flote, pero viene un proceso importante que es nuestro proceso constituyente, vienen elecciones, y ahí uno dice, chuta, ¿qué está pasando finalmente con esta como desconexión del mundo político con la ciudadanía? Porque al final uno ve que cosa que de aparecer 4 veces en un matinal y aparecís como candidato a presidente de la República. Bueno, partamos de una premisa. Desde el 18 de octubre del año pasado hay una crisis de desconfianza general, no solo en el gobierno, sino que en la clase política completa, ¿ok? Todo lo que huela a tradicional, todo lo que huela a que estuvo presente y no hizo nada en el pasado o hizo poco en el pasado, está desacreditado por la sociedad. Y en ese sentido, el cambio de gabinete de Sebastián Piñera tiene mucho sentido, porque lo que hace es un cambio de gabinete para su coalición, para ordenar su coalición. Se lleva todas las sensibilidades internas que estaban haciendo implosionar a los partidos por fuera y le estaban a él impidiendo gobernar tranquilo, se las lleva al seno de la moneda para intentar de controlar la crisis, desactivar esos problemas, y tiene un año para ordenar una coalición que precisamente enfrente estos procesos electorales de los que tú hablas con mayor cohesión y apunte a su electorado. Porque ¿qué es lo que necesita en estricto rigor Chile Vamos? Chile Vamos requiere sacar cerca de un 40% de los representantes de la Convención Constituyente para que la Constitución efectivamente sea negociada, y requiere mantener sus buenos alcaldes, que hay que decir que están bien evaluados, es difícil que en la elección de alcalde haya grandes sorpresas, y enfrentar como una coalición unida a las parlamentarias y las presidenciales. A mí me parece coherente desde la perspectiva política lo que hace Piñera, que es hacer un cambio de gabinete hacia su sector para que su sector se ordene y enfrente estos procesos electorales de manera unitaria. Ya. Y tú ves que hay mucha desconexión con la gente, ¿no? Pero claro. Vamos al tema del matinal, los candidatos políticos de matinal. Partimos de la premisa de que hay una crisis de confianza, y la confianza es porque hay una percepción de una desigualdad de trato, donde los políticos no son los que diagnostican, sino que son parte de esa desigualdad de trato. Es decir, la clase política es parte de un sector privilegiado. ¿Y quiénes son los que rompen con esa lógica? Aquellos que empiezan a hablar en los códigos que la ciudadanía quiere escuchar. A mí me ha dado mucha risa esto del 10%, porque la izquierda lo ha celebrado mucho, pero el 10%, los recursos son míos, yo me cuido, es un discurso muy liberal, muy neoliberal en estricto rigor. Es un triunfo de los sistemas de capitalización individual sobre los colectivos. Recordemos que con sistema de reparto no podría existir esto, y ya te dicen las encuestas que el 52% de los chilenos no está dispuesto a que el 6% cotización adicional que va a llegar con la reforma se vaya a las cuentas colectivas, es decir, lo quieren todo para ellos. Por tanto, ojo con quien realmente se llevó el triunfo cultural y el triunfo político. No vaya a ser que la izquierda le haya servido en bandeja
todo este frame comunicacional de los recursos son míos a la derecha para que la reforma de pensiones sea en otra dirección a la que ellos esperaban. Y en ese sentido, vuelvo al punto original, evidentemente que los políticos que pasan por los matinales y que empiezan a hablar con un poco más de sentido común, pero sobre todo aquellos que irrumpen desde la clase media, que tienen historias con las que la ciudadanía se puede identificar de mejor manera. Rodolfo Carter, por ejemplo, de la Florida, el caso de Sergio Jadwe. Ahí Desbordes se quedó, Desbordes entró a la moneda, ¿o no? Claro, porque Desbordes asume un ministerio que salvo que haya, no sé, toque de queda por estallido social o conflicto limítrofe, es muy difícil que tenga preponderancia política, aunque algunos dicen que con el tema del plebiscito y el resguardo de los locales podría tener sus minutitos de fama, pero es difícil entender lo que hizo Desbordes, la verdad. Sí, yo no lo entiendo tampoco, ¿eh? Y lo otro es que hay unos memes muy divertidos, ya para que pasemos al COVID, porque si no la gente nos va a retar, donde dicen que el ministro del Interior, como se tienen mala, va a declarar la guerra rapidito para que Desbordes tenga que irse ahí al frente. Claro. Bueno, ahí hay que ver cómo lo van a hacer, pero bueno, están pasando muchas cosas en Chile, ha sido un año francamente impresionante, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Sí, es verdad. Oye, hablemos un poquito del reporte que se está dando en este minuto por las autoridades del MinSal, acompañados además de la ministra del Ministerio de la Mujer. 2.123 nuevos casos. Uno dice, chuta, aumentaron los casos, fue lo que te comenté yo antes de salir al aire, pero tú me decías, lo que pasa es que han aumentado mucho la cantidad de exámenes, porque al comenzar el bloque yo también dije que se estaba informando una positividad de un 10%, que es más baja, he ido como sostenidamente bajando. Lamentablemente 80 personas fallecidas, eso sí, cifra que no me parece tan baja tampoco. No, porque recordemos que hay un rezago de más o menos 21 días, que es el momento crítico cuando los pacientes se contagiaron. Es decir, nosotros primero estamos viendo la disminución de los nuevos casos, los pacientes de mediana intensidad están saliendo de las clínicas, pero aquellos que estaban con ventilación mecánica están en estos momentos viviendo sus días críticos. Y por eso que las cifras de fallecidos nosotros las vamos, aun cuando ya vienen a la baja, si uno hace los promedios de los últimos 7 o 14 días, las vamos a ver mayormente graficadas en un par de semanas más. Lo primero. Lo segundo, ayer realizamos casi, y digo realizamos porque como país, no es que yo sea miembro del Ministerio de Salud, casi 23.000 exámenes PCR, son cerca de 22.800, y hay una positividad nacional de un 10%, y en la región metropolitana, que es la buena noticia de hoy, es de un 9%. Es una positividad bajo la sugerencia internacional de la OMS. Es decir, que a ojos de la OMS, el brote, no la crisis, el brote epidemiológico en la región metropolitana está controlado. ¿Ok? Es decir, está bajo un 10% de positividad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entonces si la RM, que en la mitad del país tiene un 9%, el país sigue con un 10, un 10,5, hasta un 11% de positividad dependiendo del día? Porque tenemos Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, con altísimas tasas de positividad, que fluctúan entre el 20 y el 27%. Y tenemos a Valparaíso, aún con un 17% positividad, aún cuando ya lleva más de 3 semanas, casi un mes en cuarentena. Entonces, mientras no bajen esas tasas de nuevos casos, la verdad es que vamos a seguir teniendo, por más que Santiago siga bajando, una positividad nacional que, ojo, dentro de todo, y no quiero decir la palabra buena porque nunca es bueno que gente se enferme, nunca es bueno que la gente se muera, pero dentro de todo un promedio entre 10 y 11% de positividad no es un mal promedio si uno lo compara internacionalmente en esta etapa de la pandemia. Y a contrario de eso, tenemos el caso de la región de Ñuble y de Biobío, que seguramente van a ser las próximas en avanzar a fase 4. Ñuble ayer llegó a un 5,5% positividad. Recordemos que para pasar a fase 4 tiene que tener menos de un 5, es decir, está, comillas, literalmente en la quemada. Y Biobío está entre el 5 y el 10 también, así que en cosa de 2 semanas Biobío podría avanzar adicionalmente a la fase 4. Esos son las distintas realidades, los distintos países que están coexistiendo dentro de Chile. María Pinto retrocede a fase de transición, dice ahí la autoridad. Eso va a pasar y va a ocurrir por lo siguiente, porque recordemos que todas estas cifras, cuando hablamos de la positividad de la región metropolitana, estamos hablando de los 8 millones que habitan la región. Evidentemente que si tenemos una positividad del 5% en Las Condes, e incluso menor, pero tenemos
en una comuna donde viven 10.000 personas, 40 nuevos casos, esa positividad es muchísimo mayor. Esa es la trampa de los promedios, no sé si me explico, es decir, ahí depende mucho la población. Y lo que nos demuestra esto es que las comunas pueden avanzar en el paso a paso o retroceder. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque cada uno de estos pasos tiene parámetros epidemiológicos objetivos para avanzar o retroceder. Tasa de ocupación de cama UCI, tasa de trazabilidad, tasa de aislamiento de los contactos, tasa de trazabilidad de los contactos estrechos, tasa de positividad. Cada una de estas fases tiene un indicador que las comunas deben cumplir para avanzar o, eventualmente, para retroceder, y eso es parte de lo bueno que tiene esta estrategia, que queda poco a la discreción de la autoridad y mucho a la discreción de las cifras, ¿ya? A pesar de que el comité de expertos ha pataleado harto, incluso renunció ayer uno. Sí, pero es que en estricto rigor, si uno empieza a revisar, las críticas del comité de expertos no son respecto a los estándares que fijaste, es decir, a las áreas que tienes que evaluar, sino que hubo discrepancia respecto al porcentaje. Por ejemplo, ellos hablaban de que la trazabilidad tenía que ser mayor a un 80%, y el criterio del MinSal era igual o mayor, es decir, ahí había una leve diferencia. Ellos hablaban de que el porcentaje de casos bajo vigilancia por contacto estrecho detectados tenía que ser mayor a cierto umbral, y el del MinSal era un poco menor. Es decir, el problema no es qué decidiste medir, sino el porcentaje que decidiste medir. Pero en cualquiera de los dos casos, la decisión no queda a criterio de la autoridad, la decisión de avanzar o de retroceder. Son números que todos conocemos y que eventualmente también se van a ir corrigiendo, producto de comentarios como los del Consejo Asesor. Y un último punto que quiero decirte, que lo dijimos acá, yo creo que el gran error aquí es no haber tomado nuevamente a Santiago como una conurbación, como una gran región, y haber hecho nuevamente esto de separar por comunas. Pero se tomó una decisión que a mí me parece que hay que ver cómo funciona, que no la tomamos cuando hicimos las cuarentenas dinámicas y progresivas. ¿Te acuerdas de esa etapa? Sí. Es que hoy en día alguien que no vive en Las Condes no puede trabajar aquí en el comercio no esencial. Y eso antes no pasó. ¿Ya? Eso al menos esperemos que la fiscalización sea efectiva, aunque uno siempre duda de la capacidad de fiscalización, y que se pueda generar ahí un cambio de conducta. Claro, eso sí, pataleaban harto los representantes del comercio, están súper mal, porque efectivamente, claro, no se ha podido llevar a cabo la apertura de locales comerciales, etcétera, así que, bueno, ahí también había un pequeño pataleo que estuve escuchando ayer. Oye, hablando de la trazabilidad, José, estuvimos esta semana conversando con Hernán Orellana, que es experto en innovación, en tecnología, y él decía que en realidad era poco explicable que el Estado no hubiese, por ejemplo, validado, sin ir más lejos, la herramienta que existe para la trazabilidad, que viene, por ejemplo, implícita en los sistemas operativos Android y también iOS, porque conversábamos que efectivamente Mac, junto con los desarrolladores de Android, se habían puesto de acuerdo, y que uno en el teléfono ya tiene esa herramienta disponible para ir trazando, por ejemplo, posibilidad de contacto con personas, y hay una inteligencia ahí interesante que es gratuita y que se ha ignorado completamente. Es más, nos decía Hernán que desde el gobierno francés y del gobierno israelí habían ofrecido entregar gratuitamente la tecnología de una app de trazabilidad, y que el gobierno tampoco los había pescado. Yo no entiendo mucho eso. Bueno, el gobierno ha estado al debe en materia tecnológica con esta crisis. Lo más tecnológico que hemos realizado ha sido pedirle los cálculos de movilidad por antena de celular a las compañías de teléfono. Ya, o sea, veamos bien el límite al que estamos llegando. Pero hay otras acciones, es decir, la misma aplicación móvil que tiene Corea del Sur, que en su momento hubo un ofrecimiento de ver cómo se podía implementar en Chile, lo que han hecho franceses, israelitas. En el fondo existen un sinfín de posibilidades de reportar, y Chile tiene una aplicación móvil que no es ocupada masivamente y que no ha sido incentivada a ocuparse masivamente, que te permite reportar tus síntomas todos los días y que ustedes la pueden buscar. Se llama COVID-19 Chile, que es del Ministerio de Salud, y usted ahí puede ingresar y reportar todos los días sus síntomas, si es que quiere.
pero no ha habido un proceso pedagógico del uso de este tipo de herramientas. Y una validación, porque también lo que hablábamos con Hernán era que si evidentemente sale una autoridad que esté, no sé, la misma Pamela Guidi, que es la subsecretaria de Telecomunicaciones, que trabaja un montón y que es súper reconocida y está bien valorada, si ella insistiera un poquito, pusiera una campaña, yo creo que la gente estaría más dada a usar esta tecnología que, como dices tú, está disponible. Hay una Made in Chile, hay otra que viene que es incluida en los celulares, y la mayoría de los chilenos tienen celular, lo sabemos por las cifras de manejo de celulares en el país. Sí, bueno, también hemos sabido por las cifras en estos días de los chilenos que, por ejemplo, han sido incapaces, por falta de alfabetización digital, de llenar un formulario para el retiro de su 10%. Sí, pero ojo, ¿has visto las filas en general estoy de acuerdo, pero ayer vimos muchos casos de personas que decían, yo no sé usar esto, yo mi celular lo ocupo para llamar y para escribir WhatsApp. Yo creo que efectivamente... Bueno, pero con una explicación sencilla tampoco es tan difícil usar una tecnología, si bien en el celular, más allá de bajar una aplicación. Perdona que te discuta, pero es que yo ayer miraba y también uno veía una cantidad de inmigrantes afuera de las oficinas de la AFP, no menor. Yo estoy de acuerdo contigo en la importancia. Lo que pasa es que estoy haciendo hincapié en la necesidad pedagógica, nena. Yo creo que nosotros damos muchas cosas por... Parte de los errores de la autoridad ha sido que damos muchas cosas por descontada. Para mí, la gran frase de esta pandemia es cuando el ministro de Salud dice: nunca imaginamos el nivel de pobreza y hacinamiento que existía en nuestro país. Bueno, yo creo que nunca imaginamos también la falta de alfabetización digital que existe en nuestro país, o que hay millones de chilenos que aún no entienden lo que leen. Y esas cosas tan básicas, nosotros debemos reforzarlas y hacernos cargo, porque es parte de esta desigualdad de trato de la que estamos hablando. O sea, estamos, nena, frente a una pandemia que ha venido a desnudar, y esto ya parece un cliché, los problemas que tiene Chile. Y qué mejor momento entonces para hacerle frente, para darle cara, y yo creo que ahí está principalmente por qué la ciudadanía premia a los políticos que en la tele están diciendo lo que ellos quieren escuchar. Sí, claro, pero también esa falta de alfabetización, yo creo que es una falta de educación generalizada más que ligada solo a la tecnología. Te voy a dar un ejemplo. Estoy trabajando activamente con varias ollas comunes de La Pintana. Cada mujer, y no importa la edad, no importa dónde esté, todas se conectan por Zoom. Todas son capaces de llegar a una reunión, todas conversamos, nos juntamos los días viernes. Entonces, también lo que te muestra la tele, el matinal, yo dudo también de que sea tan así, que seamos tan analfabetos digitalmente. La mayor brecha se produce con aquellos adultos que no tienen jóvenes o niños viviendo en sus hogares. Eso es lo que te demuestra mayoritariamente los estudios. Es decir, los niños, producto de que efectivamente en Chile con el programa Enlace y con otros programas había una digitalización temprana desde la década de los 90, eso hay que reconocerlo. Los niños jóvenes son motor de alfabetización digital para sus núcleos familiares. Y eso es muy positivo, porque ahí se produce una especie de justicia intergeneracional, es decir, una justicia del conocimiento, del acceso al conocimiento. Pero el problema está con aquellos que ya no tienen niños o jóvenes en sus hogares, o que dependen de un tercero, o que derechamente su situación es tan precaria que no tienen conectividad. Entonces, yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que Chile está al debe. Un país con el nivel de desarrollo que tiene Chile, que es un país catalogado como de ingreso medio alto, debiese haber tenido estrategias tecnológicas mucho más eficientes, y por el contrario lo que nosotros optamos fue una vez más desconfiar de la información que nos pudieran entregar los mismos ciudadanos, y preferimos centralizarlo en call centers donde se pueden producir infecciones y hacer trazabilidad telefónica. Es decir, estamos aplicando estrategias de la CTC en los tiempos en que seguramente las compañías telefónicas como las conocemos van a dejar de existir. Es un temazo, es un temazo esa cuestión, porque de verdad yo creo que estamos como funcionando como a destiempo de lo que está pasando. O sea, sin ir más lejos, y esto no lo había comentado y lo quería comentar, y voy a aprovechar que estoy contigo conversando, lo que pasó ayer en el Senado norteamericano con los gigantes tecnológicos, donde los pusieron ahí, los expusieron y los apretaron, bien apretados, ¿no? Algunos consideran que es muy agresiva la fórmula que ocupan los senadores norteamericanos, pero la verdad es que es interesante también todos los análisis. La gente que pueda verlo por YouTube, está todo arriba en YouTube, véanlo con su
subtítulos y entérense de lo que está pasando, porque también aquí hay una cantidad de ganancias y situaciones que se han ido dando en el contexto del COVID con los gigantes tecnológicos, qué es lo que hacen además en su relacionamiento con la sociedad, que en general es bastante nulo, ¿no? Impacto o no intentan generar un impacto positivo. Entonces hay cosas que están pasando que a veces nos quedamos como demasiado detrás de la cordillera y en realidad eso está pasando y nosotros somos parte de ese círculo. Bueno, la discusión en Estados Unidos es respecto a el monopolio de estas empresas que ya controlan muchísimos aspectos que son esenciales en nuestras vidas, no solo desde la información que les entregamos, sino que tenemos empresas como Amazon que están prácticamente presentes en todos los rubros con los que uno coexiste cotidianamente. Imagínate que Amazon no solo es todo lo que tú ves en Amazon, es Whole Foods, que es un supermercado, es también el Washington Post, que es un medio de comunicación. Entonces hay ahí un tema importante, pero también se evidencia la absoluta ignorancia por parte de los senadores y representantes que le hicieron las preguntas ayer a estos CEO. Y quiero aprovechar que estamos hablando de Estados Unidos, nena, para darte una premisa, que es que voy a estar para las elecciones de Estados Unidos desde 8 días antes de las elecciones, recorriendo 3 días con Joe Biden, 3 días con Donald Trump, la elección presidencial, y por supuesto la noche de la elección, así que ahí seguramente vamos a tener la posibilidad de conversar por teléfono. En el caso sí de que Estados Unidos no me exija hacer cuarentena obligatoria para entrar al país. Si no, estoy evaluando seriamente en irme 14 días antes y quedarme los 14 días para poder cubrir la elección norteamericana, pero ahí está el choque con el plebiscito de Chile el 25 de octubre. Así que me parece interesante también que durante los próximos meses podamos nosotros de repente conversar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, porque es una elección clave no solo para Chile, sino que para el mundo. Y queremos hacer además un ciclo donde te voy a invitar de todas maneras para hablar del proceso constituyente, nuestro. También me parece interesante que pudiéramos hacer algunos análisis ahí a nivel más social. Oye, ¿y si entráis por Miami como Lucho Jara? Sí, pero es que Miami está a punto de empezar a exigir la cuarentena 14 días. Ay, qué atroz. ¿Y quién te lleva? ¿Vas solo? ¿Vas con un medio? No, mira, ¿en qué vas? Voy como freelance, voy junto a un amigo que es productor audiovisual y camarógrafo que va a viajar conmigo. Y vamos estamos buscando medio de comunicación, pero que hay algunos que están cerrados y vamos a trabajar con ellos, no solo para Chile, sino que para otros países del mundo, cubriendo y documentando la elección. Yo lo hice hace 4 años atrás. Yo estuve cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, en esa época por Radio Bio Bio, y me pareció interesante seguir con esta tradición. Es un sistema electoral que conozco bastante bien. Estuve precisamente en clases hace 4 años en la Universidad de Georgetown para conocer en detalle cómo funciona la política americana y su sistema electoral, así que a mí los temas de política global y política local son los que me apasionan y por lo mismo quería contártelo, aprovechando que tocaste el tema de Estados Unidos, porque creo que va a ser interesante como ejercicio también contigo en el programa, a ver si te llamo por teléfono desde ahí algún día y te puedo traspasar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. De todas maneras. Oye, y hablando de Estados Unidos, ha habido problemas económicos no menores en el gigante. Están con una contracción económica inédita. Estados Unidos ya entró en lo que se llama una recesión o pre-recesión, es decir, que tiene un trimestre móvil que presenta una contracción negativa. Todavía no se puede hablar de que sea realmente una contracción consolidada a lo largo de un año, pero es una cifra que preocupa. El desempleo que se ha disparado, pero además, ojo, ¿te acuerdas cuando nosotros hace 2 meses atrás decíamos, hoy en Nueva York está la escoba, hoy en este estado está la escoba, y hablábamos de las cifras? Lo que pasa es que esas cifras quedaron como niño de pecho al lado de las que está viviendo hoy Estados Unidos. Lo que pasa es que ya no es tan llamativo, pero hoy Estados Unidos tiene más nuevos casos que cuando nosotros creíamos que estaba en su pleno brote. Exacto. ¿Ya? Y Florida, California, el rebrote en Nueva York, Texas y otros estados empiezan a presentar casos fuertísimos. O sea, a ver, Florida tuvo 20.000 nuevos casos confirmados. Florida, solo el estado de Florida. Estamos hablando que en Chile fueron 2.000. ¿Ya?
Claro. Y eso es para que nosotros pongamos en contexto que Estados Unidos está en una crisis, que Donald Trump tiene difícil la elección, que ellos no han logrado controlar la pandemia, que hay mucha disputa entre los gobernadores demócratas y el gobierno, y también entre los gobernadores republicanos con sus pares demócratas, que tienen una Cámara de Representantes que está absolutamente polarizada porque ahí gobiernan los demócratas, y un Senado que es republicano. No hay un buen escenario en general para Donald Trump, y Joe Biden gana en las encuestas en este momento en estados que son denominados los swing states, esos estados que cambian de signo y que le dan el triunfo a uno u otro en cada elección, porque están los blue states, que son los estados demócratas, y los red states, que históricamente votan por republicanos. Pero hay swing states que estarían dándole el triunfo hoy a Joe Biden por abrumadora mayoría. Y también, ojo, lo que puede ocurrir en Texas. Por primera vez Joe Biden lidera en Texas por varios puntos de ventaja, y desde 1976 que los demócratas no ganan en Texas. Entonces, eso te demuestra lo difícil que es la situación de Trump, pero hay que decir que Donald Trump, mientras yo no lo vea muerto, nunca lo voy a dar por muerto políticamente. Sí, porque además hay que decir que Donald Trump, y volvemos al tema de los gigantes tecnológicos, hay buenos antecedentes respecto también a cómo se usa la información, sobre todo de la población indecisa, ¿no? Así es. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esta solicitud de aplazar la elección de Trump, que no tuvo buena acogida ni en demócratas ni en republicanos, por el tema va a haber un voto por mail que van a poder, o sea, por correo, que van a poder hacer más que las personas que se van a ausentar en esa fecha. Existe como un early vote que se hace, que un voto temprano que se hace por correo, pero ahora va a ser aplicado masivamente para que la gente no tenga que concurrir a votar por el coronavirus. Trump dice que eso no entrega garantías para el proceso electoral y que por tanto es mejor aplazar la elección y esperar que las garantías estén dadas. No tuvo respaldo, pero está intentando hacer algunas artimañas que va a ser interesante de seguir. Estar mirando bien de cerca. Eso es nuestro panorama internacional, que nos escapamos un poco del COVID. Sí, total, pero no importa. ¿Ah? Sí te quería traer, nena, a nuestro panorama regional, y yo quiero hacer un esfuerzo a través de la radio. Ojo con Antofagasta, ojo con Arica y Parinacota, ojo con Coquimbo. Son brotes muy complicados, nena, y de los que la autoridad se tiene que hacer cargo con mucha fuerza, porque tienen índices de prevalencia altísimos, y recordemos que tienen mucha menor capacidad hospitalaria que la región metropolitana. Oye, ¿estás viendo la tele o no? Ahora no. Porque yo cayó un helicóptero ahí en el hospital Roberto del Río, en Independencia. Acaba de caer un helicóptero. Por suerte no cayó encima de ni una construcción, cayó ahí como en un patio. Probablemente estaban tratando de aterrizar ahí como pudieran. Vamos a ver más información. ¿Ya habrá venido algún paciente trasladado adentro? No sabemos todavía. Es último minuto, vamos a estar actualizando la información en Metrópolis. Oye, José, quedamos súper en contacto. Encuentro que deberíamos conversar más en la semana. Me encanta hablar contigo. Feliz, yo siempre estoy disponible y muy agradecido de ti y de la radio por este espacio, porque yo trabajo para afuera y para mí poder conversar con medios chilenos es muy, muy agradable, porque al final es donde está nuestra audiencia. Todavía no te han descubierto, joya. No importa, vamos a seguir trabajando para eso, ¿sí? ¿Te descubrieron? Hay un diario por ahí que me anduvo descubriendo ayer en la tarde. Ah, maravilloso, ya. Y después nos va a contar las novedades, pero vas a seguir viniendo para acá, ¿eh? Ya. Vamos a ver. José María del Pino, periodista. Gracias, que estés súper bien. Un abrazo. Chao. Nosotros nos despedimos rápidamente para ayudar a las empresas y a las pymes, a los emprendimientos. Entel está lanzando en televisión la tercera temporada de Digitalizados. Hasta hoy día te puedes inscribir en entel.cl/inscripción digitalizados y ser parte de las 100 pymes que van a vivir el cambio hacia la digitalización con herramientas gratis y además con mentorías expertas. Último plazo hoy día, viernes 31 de julio, en entel.cl/inscripción digitalizados. Viene Metrópolis hasta el lunes. Cuídense mucho, que tengamos el fin de semana. Inscríbete en Digitalizados 3. Entel Empresas presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresel.